Bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola, muy buen día a todos. Estamos en un nuevo podcast de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales. Soy el doctor Carlos Zúñiga Ramírez y en esta ocasión tengo como invitados a médicos expertos en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas. Van a tener el placer de acompañarnos la doctora Kareli Díaz Ramírez, la doctora Gabriela Lira Jaime, el doctor Francisco Javier Rivas Rubalcaba y el doctor Edgar Sánchez Román. Y vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy interesante que consiste en cómo diagnosticamos a la enfermedad de Parkinson, cómo han evolucionado los criterios. Nosotros sabemos que la presencia de lentitud de movimiento más, ya sea rigidez o temblor o problemas con el balance y la postura, la manera de caminar, que con dos de estos cuatro signos cardinales podemos establecer el diagnóstico de un parkinsonismo y que 70-80% de ellos van a ser enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esto ha venido cambiando con el tiempo, el cómo afinamos nuestros criterios diagnósticos para decir esto es una enfermedad de Parkinson y no un parkinsonismo, y nuestros especialistas invitados nos van a platicar de todo esto el día de hoy. Francisco, quisiera que nos platicaras a todos sobre los criterios de Hughes del 92, que fueron los primeros criterios diagnósticos. ¿Qué hay en esto? Platícanos un poco. De acuerdo, muchas gracias, doctor, por la presentación. De los criterios de Hughes que fueron publicados en el Journal of Neurology and Neuropsychiatry en 1992, ellos agarraron una serie de casos en la cual estaban analizando 100 muestras de cerebros que se obtuvieron a través de un banco de cerebros en Londres. Es el banco de cerebros de la Sociedad de la Enfermedad de Parkinson. Ellos lo que querían es tratar de ver cómo es que estos criterios diagnósticos, cómo es que se podían darnos esta precisión diagnóstica cuando estábamos hablando acerca de la enfermedad de Parkinson. Puesto, como usted lo dice, los parkinsonismos son la causa de muchos de los errores en los diagnósticos que se logran presentar en los pacientes que llegan a la consulta con estas quejas. Si bien estos criterios que se estaban dando previamente se ha presumido que tenían una buena precisión diagnóstica de hasta el 82%, ellos buscaron ver cómo es que esta relación patológica, es decir, en el microscopio, mediante las autopsias, cómo es que se hacía la correlación con estos criterios. Para esto, ellos fueron 100 casos consecutivos en los cuales tenían el diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática, que ya fueron hechos a través de geriatras o de neurólogos. Y fue en un transcurso de aproximadamente 3 años, desde el 87 hasta 1990. Si bien la mayoría de estas personas tenían conocimiento en esta área, sabemos de que inclusive para neurólogos podía ser alguno de los problemas el diagnóstico por lo problemático de los parkinsonismos, ¿sí? Bueno, básicamente el diagnóstico ellos lo estaban tratando de hacer mediante criterios y estaban buscándolo en diferentes áreas del cerebro. Sabemos que la enfermedad de Parkinson comienza sus problemas
en la región nigroestriatal, ¿sí? La pérdida de las neuronas de esta vía es la que nos lleva a alteraciones motores que sabemos. Si bien eso es lo más conocido, tenemos bien entendido ahora que ya hay otras áreas en las cuales se pueden ver afectados. Y aquí ellos estaban tomando áreas como por ejemplo el locus coeruleus, que es el área en donde se genera principalmente noradrenalina, la porción anterior del cíngulo para tratar de ver si en la corteza podía haber esto. Y además estaban tomando en el tallo encefálico, en el núcleo motor dorsal del vago, muestras para tratar de ver qué tanta patología había de esto, ¿sí? Ellos utilizaron los criterios de Khachaturian para ver si había placas seniles o había otro tipo de patología más del tipo Alzheimer, porque las enfermedades neurodegenerativas son muy traicioneras y pueden venir juntas con diferentes copatologías. Y aquí ellos descubrieron que había pacientes que tenían el parkinsonismo bien establecido, y si bien clínicamente se podía establecer de esa manera, histopatológicamente tenían placas seniles y podían llegar a tener estas características de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces estaban tratando de ver si había estas marañas y estos problemas de la deposición de tipo Alzheimer, ¿sí? Por lo mismo, trataron de hacer mediante formas estadísticas, ver cómo es que algunas de las variables clínicas de los pacientes, cómo es que tenían una correlación en relación a esta porción del diagnóstico histopatológico. Ellos obtuvieron un total de 100 cerebros. De 100 estos casos, 76 fueron cumpliendo los diagnósticos de enfermedad de Parkinson idiopática. El resto, otros 24, se descubrieron que no cumplían con estos casos de enfermedad de Parkinson. Cumplían ya sea los criterios por ser cuerpos de Levy, encontraron el depósito de cuerpos de Levy de manera atípica, y también en algunos casos enfermedad de tipo Alzheimer. Estaban tratando de tomar algunas de las muestras, y previamente a estos criterios se decía que debiera haber algo de involucro en el tallo encefálico para poder hablar de la enfermedad de Parkinson idiopática. Sin embargo, ellos pudieron encontrar que muchos de estos pacientes con enfermedad de Parkinson no tenían esta deposición de los cuerpos de Levy. Entonces, aquí ellos estaban tratando de demostrar con algunas variables que fueron lo que más se correlacionaba a estas partes del diagnóstico de un parkinsonismo atípico. Entonces, por lo tanto, con estas historias ellos proponen que primero tenemos que hacer el diagnóstico del síndrome parkinsoniano. Como tal, los signos cardinales, que es la bradicinesia, y tenía que cumplir al menos 1 o 2 de la rigidez muscular, el temblor en reposo de 4 a 6 Hz y la inestabilidad postural, ¿sí? Que no fuera ocasionada por algún otro problema como visual, vestibular, cerebelar o de la función propioceptiva. Por las variables que ellos encontraron en otros pacientes que tenían parkinsonismos atípicos, es que ya vieron que, por ejemplo, la historia de eventos de ictus, de repetición en una progresión en escalera, es que una de las causas que podían dar, todos los que voy a mencionar, el traumatismo craneoencefálico repetido, así como también historia previa de encefalitis definitiva, puesto que ellos todavía encontraron ahí un caso de parkinsonismo asociado a este tipo de encefalitis. Crisis oculógiras, una forma de tratamiento de neurolépticos, porque sabemos cómo es que estos medicamentos pueden simular los síntomas parkinsonianos. Que tengan afección a más de uno de los familiares, así como una remisión que sea sostenida. Un paciente que tiene un síntoma parkinsoniano y sea una enfermedad de Parkinson, sabemos que tiene una connotación progresiva, así como tener signos cerebelares, afección en la paredes de la mirada vertical, porque sabemos que eso se puede asociar a otras formas,
y el involucro de autonómico severo al inicio, es decir, pacientes que tienen problemas en autostatismo, problemas como disfunción eréctil, disfunción en la eyaculación, pueden tener también afección en los esfínteres urinarios, ¿sí? También cuando se asocian a afección en otras áreas del cerebro como la vía corticoespinal, con la presencia de la respuesta plantar extensora, el famoso signo de Babinski presente, ¿no? Entonces, encontraron otras cosas positivas que pueden apoyar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson de forma prospectiva, porque es importante que estos pacientes los sigamos en el tiempo, porque esto es lo que nos va a dar el diagnóstico. Con el tiempo van a salir más signos, ¿sí? ¿Cómo que se Esto ha ido cambiando, ¿cierto, Francisco? Sí. Le voy a ceder la palabra a la doctora Gaby para que nos platique un poquito de cómo han evolucionado, qué pasa en 1999 cuando HELP publica la revisión de estos criterios. Doctora Gaby, ¿qué nos puedes platicar? Tu micrófono. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy bien, sí, voy a hablar un poquito de HELP, de lo que él nos aportó con esto y su grupo de estudio, en donde más que ver lo neuropatológico, él se centraba en lo clínico y en poder diferenciarlo entre diagnóstico definitivo, probable y posible. Esto ayudándonos a nosotros como médicos clínicos a hacer un mejor diagnóstico de nuestros pacientes, ¿sí? Él, haciendo una revisión exhaustiva de la literatura, concordó que había signos cardinales que eran importantes, pero que aparte de esos signos cardinales también teníamos que saber cuáles no eran los signos que se consideraban parte de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, él, para poder diferenciar entre un diagnóstico definitivo, un diagnóstico posible y un diagnóstico probable, nos habla de un temblor en reposo, o sea, que estemos descansando, que tenga una frecuencia de 3 a 6 Hz, en donde hablaba de que la mayoría de los pacientes iba a presentarlo, que era de un 79 a un 90% de los pacientes presentaba temblor en reposo, siendo no el principal signo que nos podría orientar al diagnóstico, pero sí uno de los más prevalentes. Igual, la rigidez la consideraba que la presentaban entre el 89 al 99% de los pacientes, siendo el segundo de los datos que nos pudiera orientar a un diagnóstico de una enfermedad de Parkinson, ¿sí? La bradicinesia la presentaba en el 77% al 80% aproximadamente de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Todos ellos fueron corroborados su diagnóstico neuropatológico, pero nos habla de que estos tres, sumando el inicio asimétrico, porque sabemos que hasta hoy en día, pero antes se consideraba que el inicio unilateral era clasificatorio, era definitorio de enfermedad de Parkinson. Sabemos hoy, y también HELP en su momento, que el 72 a 75% de los pacientes lo presentaba, aunque pudiera ser nada más de inicio y ser de inicio bilateral. También esto es uno de los datos cardinales que se presentan o que se proponen para los criterios diagnósticos de HELP. Entonces, consideramos que teniendo dos de estos datos, ya sea el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia y el inicio asimétrico, se podría considerar un diagnóstico posible, ¿sí? Teniendo dos. Teniendo tres de estos, podríamos tener un diagnóstico probable. Así, haciendo un poquito más sencillo el poder diagnosticar una enfermedad de Parkinson. En este momento, en 1999, también era necesario que por lo menos tuviéramos 3 años con estos síntomas. 3 años para poderlos tratar con levodopa. Se considera que la respuesta a levodopa en ese momento era uno de los indicadores más importantes. Hoy sabemos que hay patologías que también parecidas con parkinsonismo que pueden tener respuesta a levodopa levemente al inicio o fuertemente también, pero con poca duración, ¿sí? Se considera que en los criterios de HELP que el 94 hasta el 100% de los pacientes podría presentar respuesta a la levodopa, ¿sí? Teniendo en cuenta que antes, como nos mencionó el doctor Francisco, que la inestabilidad postural era uno de los diagnósticos para enfermedad de Parkinson, HELP decide retirarlo de los diagnósticos, de los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque
no era un dato cardinal en ese momento para el diagnóstico, y también nos hablaba más de una evolución de la enfermedad, ¿sí? Considerándolo, pues, como sabemos, en la escala de Honig en el estadio 3. Entonces, también nos habla los criterios de HELP y nos introduce a los síntomas no motores. Sí, nos habla un poquito de síntomas no motores, no definiéndolos exactamente, pero sí proponiéndonos que la demencia podía estar presente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hoy sabemos en día que a los 20 años vamos a tener indiscutiblemente, o en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson, algún grado de demencia, ¿sí? Un deterioro cognitivo. Entonces teníamos que de demencia presentaban entre el 25 al 40% de los pacientes. Sabemos que la depresión es uno de los síntomas neuropsiquiátricos que ya se nos meten en los criterios diagnósticos de HELP, en donde nos mencionan que simplemente tener la depresión también es un síntoma prodrómico, que en este momento con HELP nos mencionaban 5% de los pacientes pudieran tener depresión que no ha sido diagnosticada, pero que se había encontrado hasta un 40% de los pacientes que en ese momento se diagnosticaron con enfermedad de Parkinson que tenían depresión. Aparte de esto, características también de psicosis, disfunción autonómica y de algunas anormalidades oculomotoras, pero que nos hablaban más de las sacadas que podían ayudarnos al diagnóstico. ¿Okay? Básicamente, HELP nos ayudó con esto, probándonos una sensibilidad y una especificidad para estos diagnósticos, en donde hasta nos introdujo con algunas tablas y unos algoritmos diagnósticos que nos ayudaban mucho a diagnosticarlo en ese momento. Pero como todo, ha ido avanzando y se han ido corrigiendo los criterios diagnósticos. Así es, de tal manera que en el 2015 el grupo de Daniel Aber y la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales ya nos saca 2 criterios diagnósticos para enfermedad prodrómica y para enfermedad manifiesta. La doctora Carelli nos va a platicar precisamente sobre los criterios diagnósticos para enfermedad prodrómica. Adelante, Carelli. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, ese es un paper muy interesante que se publicó por la M10 y donde nos empiezan a hablar, por ejemplo, tratar como de definir. Ya tenemos, como vimos anteriormente, pues los criterios diagnósticos, ¿no? Pero ¿qué hay antes? Porque pues como en todas las enfermedades neurodegenerativas es tratar de detectarlo lo más, o tratar de predecir, digamos, desde cierto punto, algunas características o algo que nos pudiera llevar a una enfermedad neurodegenerativa. Y entonces aquí nos habla de lo que es los criterios de la enfermedad prodrómica, y esto es cuando presentamos los primeros síntomas o signos que hay de neurodegeneración que nos pudieran orientar a una enfermedad de Parkinson. Y esto más que nada como que lo basaban o lo ponían muy claro como que son como tratando de ver algunos síntomas como para que nos pudieran como orientar más. Entonces lo define como una etapa preclínica donde ya hay como procesos neurodegenerativos, pero no hay como tal signos o síntomas evidentes. Después está la parte prodrómica, donde tenemos ya síntomas o signos que están presentes, pero que no son como tal suficientes para definir la enfermedad. Luego ya tenemos la enfermedad de Parkinson clínica, donde ya vimos como los diagnósticos. Y entonces, estos se basaban, o de la manera que trataron de ir calculando, o como para generar los criterios, pues se basaban en la prevalencia, mencionaban la incidencia, el riesgo acumulado. Y entonces también nos marcaban, entonces, dependiendo de todos esos estudios de ya la población que presentaba enfermedad de Parkinson, entonces ya nos hablaban de marcadores de riesgo, marcadores clínicos no motores, los marcadores clínicos motores y algunos de neuroimagen. Entonces, en los marcadores de riesgo, ellos encontraron entre todos los estudios de los pacientes que incluyeron, entonces ellos mencionaban que había un incremento, por ejemplo, como marcador de riesgo, se veía que había un incremento de 1.5 para los pacientes que eran hombres. También, por ejemplo, hablaba de marcadores de riesgo como los pesticidas, la exposición ocupacional, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen, como en cuestión del trabajo, como exposición a solventes. Los marcadores clínicos los definía como 8, que pudiera ser la polisomnografía que evidenciara el desorden de conducta del sueño REM, o sea, que plasmara ya el sueño REM sin atonía, que presentaran disfunción olfatoria, estreñimiento, que presentaran también somnolencia diurna excesiva, hipotensión sintomática, algunas alteraciones que ya se venían mencionando en los otros criterios de disfunción eréctil, disfunción urinaria, depresión,
Y en cuestión de los marcadores clínicos no motores, era como, lo definían ellos como un parkinsonismo que estuviera como subumbral, o sea, que los puntajes no llegaran a ser como ya como que cumplieran con los criterios para ya la enfermedad manifiesta, pero como marcadores subumbral. Ellos mencionaban un puntaje basándonos, por ejemplo, en la UPDRS, mencionaba como la versión de 1987, un puntaje de 3 o mayor. Y que en este caso pues excluía el temblor de acción, o en el caso de la MDRS UPDRS un puntaje mayor a 6. También aquí excluía el temblor postural o de acción, y pues estos obviamente evaluados por un examinador experto. Y ya en los apartados de neuroimagen ellos hablaban de una captación que fuera como claramente anormal en el marcador del sistema dopaminérgico presináptico del SPECT, y que tuviera por lo menos 2 desviaciones estándar por debajo de los valores medios. Entonces, pues aquí ya nos abre como un abanico como de posibilidades o de opciones a tomar en cuenta pues en los pacientes. O sea, no nada más es la cuestión motora, sino también tenemos todo lo no motor e incluso los marcadores de riesgo. Entonces, si bien, como dice, pues no, a lo mejor todavía no cumple como tal, como una enfermedad clínica sí manifiesta, pero entonces empezamos a ver datos, incluso muchísimos años antes, aquí mencionaba así como alrededor de 10 años antes, de que se presente la enfermedad manifiesta. Entonces, desde 10 años antes nosotros podemos empezar a obtener como pues con un seguimiento más estrecho a los pacientes que tengan todas estas características, ¿no? Si tiene disfunción eréctil, disfunción urinaria, y ya vamos acumulando poco a poco entre marcadores de riesgo, no motores o motores, entonces ya como ir con un seguimiento mucho más estrecho para entonces incidir, digamos, de manera lo más temprana posible, pues para modificar o como para tratar de brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Y después viene ya lo que son los criterios de la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales, que salen por Roy Póstuma, del grupo de dicha sociedad, donde ya se establece, y que es lo más novedoso, lo que rige a la fecha para poder decir esto es enfermedad de Parkinson. Edgar, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Hola, doctor, buenas tardes. Bueno, estos criterios se publicaron en el 2015 en la revista de la Sociedad de Trastornos de Movimiento, en el que ellos básicamente, pues a través de la información que ya mencionaron todos los demás doctores que aquí nos acompañan, ellos definen que pues la centralidad del síndrome motor se basa para establecer como tal, o forma parte para establecer los criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson. Básicamente estos criterios se basan en los criterios previos, en el que hay un proceso de 2 pasos. El primero es definir parkinsonismo. Posteriormente, pues se dice que con base en esto es definir si este parkinsonismo es atribuible a una enfermedad de Parkinson. Es importante mencionar que la exactitud diagnóstica de esta enfermedad se basa en la evolución de la enfermedad, en la edad, en el expertise del médico que hace el diagnóstico, así como también es importante mencionar que ciertos errores en los diagnósticos se atribuyen a que hay falta de expertise a la hora de determinar si este síndrome o un síndrome es atribuible a una enfermedad de Parkinson o si bien si es un parkinsonismo atribuible a una enfermedad neurodegenerativa extra o un parkinsonismo secundario. Es importante mencionar que estos criterios establecen 2 niveles de certeza diagnóstica. Uno es la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, en el que básicamente aquí se basa en establecer que las enfermedades tengan al menos el 90% de posibilidad de tener esta enfermedad, y el nivel de certeza de clínicamente probable nos dice que al menos el 80% de los pacientes pues tengan la enfermedad de Parkinson. Como tal, es el primer nivel de evidencia es la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida. Aquí nos dice que debe haber una ausencia de los criterios de exclusión absolutos, que hay al menos 2 criterios de apoyo, así como también que no existan banderas rojas, que ahorita vamos a mencionar más adelante. Con respecto a la enfermedad de Parkinson clínicamente probable, nos dice que debe haber ausencia de criterios de exclusión absolutos y que puede haber presencia de banderas rojas contrarrestadas por criterios de apoyo.
Por ejemplo, si hay una bandera roja, debe haber al menos un criterio de apoyo. Si hay 2 banderas rojas, debe haber 2 criterios de apoyo. Con respecto a los criterios de apoyo, se mencionan 4. El primer criterio de apoyo se dice que debe haber una respuesta prácticamente exitosa a la levodopa. Debe haber fluctuaciones motoras. El siguiente criterio de apoyo es la presencia de discinesias inducidas por levodopa. El tercero es la presencia de temblor en reposo en una extremidad. Es importante mencionar que parte de también forma el temblor en reposo, más bien el temblor postural puede tener una forma que se llama temblor reemergente, que si bien esto forma parte de la enfermedad de Parkinson, esto no se toma en cuenta como parte de los criterios de apoyo. Y por último es que haya un biomarcador que nos prediga que haya el 80% de tener enfermedad de Parkinson, como por ejemplo la presencia de pérdida olfatoria o la evidencia de una denervación simpática con la gammagrafía con metayodo benzilguanidina. Con respecto a, también se menciona que hay unos criterios de exclusión absolutos. Respecto a esto se menciona que no debe de haber manifestaciones de disfunción cerebral. También se menciona que no debe de haber la presencia de, como se menciona, parálisis de la mirada supravertical. También se menciona que haya la ausencia de, ¿cómo se le llama? Un segundo. Que haya un diagnóstico probable de una demencia frontotemporal dentro de los primeros 5 años de la evolución de la enfermedad, o que haya la presencia de un parkinsonismo restringido a las extremidades inferiores durante los primeros 3 años de evolución de la enfermedad, que el paciente haya tenido el antecedente del tratamiento o de llevar tratamiento con bloqueadores del receptor de dopamina, o que hay una ausencia de respuesta a la levodopa, así como también hay una pérdida de la sensibilidad cortical, como por ejemplo la presencia de grafestesia o estereognosia. También se mencionan de la presencia de banderas rojas, son varias. Por ejemplo, se menciona la presencia de alteración de la marcha, que incluso el paciente requiera un dispositivo un auxiliar de la marcha como la silla de ruedas dentro de los primeros 5 años de evolución de la enfermedad. También que haya una disfunción vulvar severa, una disfunción respiratoria, que también, por ejemplo, que haya la presencia de caídas, por lo menos más de una caída al año durante los primeros 3 años. También se menciona la presencia de ciertas manifestaciones de origen piramidal, como ya lo mencionamos, que haya un síndrome piramidal, que haya signos de Babinski, haya signos de Tromner, Hoffman, o incluso que haya la presencia de un parkinsonismo meramente simétrico. Eso podrían considerarse como banderas rojas, que son parte de la exclusión de aquí para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por todas sus aportaciones en cómo hacer el diagnóstico hoy en día. Estamos hablando entonces de la presencia de lentitud de movimiento, y ya sea que exista temblor o rigidez, vienen muchos otros síntomas no motores, muchas cuestiones que pueden anteceder a todas las alteraciones motoras que vemos hoy en día. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues gracias a nuestros radioescuchas, esperando poder aportar nuevamente mayor información respecto a esta y otras enfermedades neurodegenerativas. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.